Si tú crees que esto es solo otro episodio de gritos, amenazas y titulares inflados entre Washington y México, te están vendiendo la parte más barata de la historia, porque lo que se está moviendo por debajo, lo que realmente está cambiando el tablero, no es un discurso, no es un tuit, no es una frase viral, son palancas reales, agua, petróleo, minerales críticos, cadenas de suministro y una fecha que casi nadie menciona, pero que en 2026 lo puede encender todo, la revisión del TEMEC. Y aquí viene lo incómodo para quienes todavía creen que Estados Unidos puede apretar un botón y doblar a cualquiera. Cuando Trump intenta apretar a México, se encuentra con que el costo lo paga su propia economía primero. Y cuando Claudia Sheinbaum responde, no lo hace desde la improvisación ni desde el show, lo hace desde el cálculo, desde los datos, desde saber exactamente dónde está el punto débil del otro lado. Mira lo que pasó en los últimos días y dime si esto te suena a la historia típica de Trump manda y México obedece. Se habló de aranceles como amenaza directa, no como teoría, como presión concreta, y aún así, el resultado no fue el castigo ejemplar que suena bien en campaña. Fue una negociación quirúrgica, con acuerdos específicos, con tiempos, con compromisos que tienen un subtexto clarísimo. Nadie quiere romper el puente porque el puente sostiene a los dos. Y ahí está la primera gran verdad que cambia todo. La frontera ya no es solo una línea política, es una fábrica extendida, es un sistema circulatorio económico. Y cuando Trump intenta usar la frontera como arma, descubre que es también el lugar donde Estados Unidos se puede desangrar más rápido. Ahora, antes de llegar a Trump y Sheinbaum, hay una pieza mundial que explica por qué esto se siente distinto, más pesado, más definitivo. China y Rusia llevan años construyendo algo que no suena emocionante en televisión, pero que es dinamita para el orden que Estados Unidos dio por garantizado durante décadas. Alternativas al dólar en ciertos intercambios, alternativas a sistemas de pago que antes pasaban por canales controlados por Occidente, alternativas de comercio, de financiamiento, de energía. No es que de un día para otro el dólar desaparezca ni que Washington pierda todo su peso, eso sería una caricatura. Lo que sí está pasando es más peligroso para la hegemonía, porque es gradual y funcional. Hay países que cuando sienten presión ya no se quedan sin opciones, y cuando el mundo tiene opciones, el estilo de te sanciono y te aíslo pierde potencia. Y aquí es donde México entra como un actor más grande de lo que muchos quieren admitir. México no es un espectador. México está en el centro del choque, porque es, al mismo tiempo, la pieza más importante de la economía norteamericana y un país con margen para diversificar y negociar. México no necesita volverse antiestadounidense para ganar espacio. Solo necesita recordar una realidad simple. Estados Unidos necesita que México funcione, necesita que la manufactura conectada funcione, necesita que el comercio fluya, necesita estabilidad en la frontera, necesita cooperación en temas que van desde migración hasta seguridad y logística. Y cuando tú eres necesario, ya no negocias desde la rodilla, negocias desde el apalancamiento. Trump construyó gran parte de su imagen política con la idea de ser el tipo que no se deja, el que aprieta, el que pone orden. Pero hay un problema con esa narrativa. La economía real no obedece eslogans. Las cadenas de suministro no se reubican con un micrófono. Y por eso, cada vez que Trump amenaza con castigar a México con medidas comerciales, aparecen dos fuerzas que le jalan el brazo en dirección contraria. La primera es el sector empresarial estadounidense, que vive de esa integración. La segunda es la política interna, porque cuando se interrumpe comercio con México, no solo sufre México, sufre Texas, sufre el Medio Oeste, sufren fabricantes, agricultores, transportistas, puertos, tiendas, sube el costo de productos, se traba producción. Y de pronto, el golpe que se suponía que era contra México se convierte en un boomerang doméstico. Por eso es tan importante entender que este momento no va de Trump es duro o blando, va de algo más grande. Trump está chocando con límites estructurales. El capitalismo norteamericano convirtió a México en parte de su propia máquina productiva, no por cariño, por costos, eficiencia,
escala. Y esa integración fue tan profunda que ahora no puedes romperla. Sin romperte un pedazo, tú también. Ese es el dilema. Esa es la jaula. Y si tú miras la situación desde ahí, empiezas a ver por qué Claudia Sheinbaum no tiene que gritar para ganar terreno. Solo tiene que esperar a que la realidad haga su trabajo y luego elegir el momento exacto para hablar. Sheinbaum tiene un perfil que incomoda a quienes solo entienden la política como espectáculo. Es técnica, es científica. No te vende una frase por emoción, te vende una posición por consistencia. Y eso, en negociaciones con un presidente que opera por presión y percepción, es más poderoso de lo que parece. Porque el estilo de Trump se alimenta del caos, de que el otro reaccione, de que el otro se acelere, de que el otro cometa un error. Y Sheinbaum, cuando responde con calma, cuando se enfoca en el punto exacto, cuando evita el pánico y solo pone condiciones claras, le quita oxígeno al show y lo obliga a entrar al terreno que más detesta, el de los costos reales. Ahora, vamos a ponerlo en concreto. Una de las presiones más sensibles entre Estados Unidos y México no tiene nada que ver con discursos sobre soberanía o orgullo. Tiene que ver con algo básico, el agua. En plena sequía, en plena tensión por recursos, el tema del río Bravo y las entregas de agua bajo acuerdos históricos se convirtió en una bomba política. Y cuando Trump mete la palabra arancel sobre la mesa para apretar, no lo hace solo por el agua. Lo hace porque sabe que el arancel es su botón favorito para demostrar poder. Pero el agua es el tipo de tema que no admite soluciones teatrales. Si no hay agua, no hay agricultura. Si no hay agricultura, hay crisis social. Si hay crisis social, hay inestabilidad. Y si hay inestabilidad en el norte de México, la frontera se vuelve más frágil. Y si la frontera se vuelve más frágil, Estados Unidos paga el precio. O sea, el agua es un tema donde la intimidación te puede ganar un titular, pero te puede perder el control del problema. Lo que vimos entonces fue una negociación que apunta a predictibilidad, a reglas claras, a que el asunto no se convierta en un arma electoral cada mes. Eso, por sí solo, ya te dice que el apriete tiene límites, porque si Trump realmente pudiera imponer lo que quisiera, no necesitaría sentarse a ordenar un esquema estable, solo impondría y ya. Pero aquí está el punto. Cuando el tema es estructural, terminarás negociando aunque no te guste. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el comercio entre ambos países es tan grande que un error te revienta precios, producción y empleo del lado estadounidense también. Y si creías que eso era lo más sensible, espera, porque hay un segundo frente que es todavía más explosivo: la energía y Cuba. México estuvo enviando petróleo y derivados a Cuba, bajo contratos comerciales, y en un contexto donde Cuba busca sobrevivir como puede. Para Washington, Cuba siempre ha sido un tema cargado de política interna. Para México, Cuba es una mezcla de historia, diplomacia, humanitarismo y cálculo. Entonces Trump mete presión con el lenguaje que ya conocemos: advertencias, amenazas de castigo, señales de que habrá consecuencias. Y lo interesante no es solo la presión, lo interesante es cómo responde Sheinbaum, porque aquí se ve el equilibrio fino que México está intentando ejecutar: ayudar sin provocar un choque frontal que termine dañando exportaciones mexicanas o abriendo una guerra comercial que nadie quiere en serio. Y cuando México decide ajustar, pausar o reconfigurar envíos, el mensaje oculto es brutal. México no está actuando como un país que recibe órdenes, está actuando como un país que calcula costos. Eso suena simple, pero es enorme, porque durante décadas la imagen típica era: si Washington no quiere algo, México se alinea. Hoy tú ves una lógica distinta. Si Washington presiona, México mide la presión y decide qué conviene mover, qué conviene sostener y qué conviene negociar. No es sumisión, no es rebeldía por rebeldía, es poder práctico, es lo que hace un actor que sabe que tiene peso. Y mientras todo esto ocurre en el frente visible, hay una tercera capa que casi nadie está conectando, pero que en 2026 puede redefinir la relación entre Estados Unidos, México y Canadá, los minerales críticos y la industria del futuro. El mundo se está moviendo hacia tecnologías que dependen de ciertos insumos: baterías, chips,
imanes, componentes que no se fabrican con magia, se fabrican con cadenas de suministro, y esas cadenas, hoy, tienen un elefante en la habitación. China domina partes clave del procesamiento y la logística. Entonces, Estados Unidos empieza a buscar un camino para blindarse. Y cuando busca blindarse, ¿con quién lo hace primero? Con México. No con discursos, con planes, con coordinación comercial, con plazos, con la idea de construir un bloque preferencial, una estrategia para que ciertos insumos sean más resilientes y menos dependientes de Asia. Esto es clave, porque te revela algo que contradice la narrativa simplona del Trump contra México. La realidad es más retorcida. Trump puede atacar a México en el micrófono, pero al mismo tiempo necesita a México como socio esencial en la guerra industrial contra China. Y esa contradicción es una mina de oro para Sheinbaum, porque le da a México una posición única. México puede decir, sin decirlo, ¿quieres que te ayude a reducir dependencia de China? Perfecto. Entonces trátame como socio, no como subordinado. Y ahí, otra vez, se invierte el juego. La presión deja de ser unilateral. Ahora sí, hablemos de la fecha que viene como tren y que pocos mencionan con la seriedad que merece, la revisión del TEMEC en 2026. Ese proceso no es un trámite bonito, es una instancia donde Estados Unidos, México y Canadá revisan cómo está funcionando el acuerdo y qué quieren cambiar. Y en un ambiente político tenso, esa revisión se puede convertir en un campo de batalla. Trump llega a esa revisión con una obsesión: repatriar producción, forzar condiciones, vender la idea de ganamos o no firmo. México llega con otra obsesión: estabilidad, inversión, nearshoring, continuidad. Canadá llega con las suyas, y cuando tú juntas esas tres agendas en el mismo cuarto, lo que ocurre puede definir el comercio norteamericano por años. Aquí es donde se vuelve evidente por qué Trump cede terreno en ciertos momentos. Porque si Trump incendia la relación antes de esa revisión, se debilita su propia posición negociadora. Si crea pánico en mercados, si amenaza demasiado, si rompe confianza, empieza a espantar inversión que Estados Unidos también quiere dentro de Norteamérica. Y si el objetivo es que Norteamérica sea más competitiva frente a Asia y Europa, tú no destruyes la fábrica compartida justo antes de renegociar cómo la vas a operar. Es como pegarle a tu propio motor y esperar que corra más rápido. No funciona. Entonces, lo que tú estás viendo no es Trump se volvió amable. Estás viendo un cálculo. Presiono lo suficiente para vender dureza, pero no tanto como para romper la máquina. Y del otro lado, Sheinbaum entiende exactamente esa limitación. Por eso, su estrategia es tan peligrosa para el estilo Trump. Porque ella puede aguantar el ruido, dejar que el show pase y luego negociar en la mesa donde realmente importa, con los números, con los hechos, con la realidad del comercio. Y aquí entra el factor China-Rusia de nuevo, no como alianza secreta con México, sino como el contexto que amplía el margen de maniobra. Cuando el mundo era totalmente unipolar, cuando la narrativa era si no te alineas te quedas fuera, el miedo era un arma. Hoy, ese miedo pierde filo porque hay alternativas parciales. ¿Perfectas? No. ¿Libres de problemas? No. ¿Sin costos? Para nada. Pero existen. Y solo con existir, cambian cómo negocian países medianos. Porque si tú sabes que puedes diversificar una parte de tu comercio, una parte de tu financiamiento, una parte de tu inversión, ya no te paralizas ante la amenaza única. México, además, está parado sobre un fenómeno que nadie puede negar: el nearshoring, empresas moviéndose o expandiéndose hacia México por cercanía, por logística, por costos, por acceso a Estados Unidos. Ese fenómeno le da a México una carta extra, porque cuando el mundo se reacomoda, México no está pidiendo permiso para ser relevante, ya lo es. Y Sheinbaum, al entender eso, puede hablarle a Estados Unidos con un tono distinto. No es por favor no me castigues, es si quieres que esta región gane, yo también pongo condiciones. Y ahora vamos a la parte que en videos como este mucha gente evita, porque es la que de verdad asusta. ¿Qué pasa si la presión escala mal?
¿Qué pasa si un tema como el agua se vuelve símbolo político y se manipula como arma? ¿Qué pasa si el tema Cuba se usa como excusa para castigar a México con tarifas? ¿Qué pasa si la revisión del TMEC se convierte en un reality show? Ahí es donde las cosas se vuelven peligrosas, porque la interdependencia que hoy frena también puede amplificar el daño. Cuando estás conectado, cualquier shock se propaga. Un arancel no se queda en una frontera, se convierte en inflación, en despidos, en costos para empresas, en caída de inversión, en tensiones sociales. Y cuando el costo sube para todos, el margen para soluciones racionales se reduce. Pero aquí está el giro que casi nadie quiere admitir. En ese escenario, México también tiene cartas, no solo porque es socio comercial, también porque controla ritmos, cooperación, logística, y porque cualquier inestabilidad real en la frontera no la controla solo un discurso, se controla con coordinación, y Sheinbaum lo sabe. Por eso su enfoque luce moderado, pero en realidad es firme, porque firme no es gritar. Firme es saber dónde no te mueves, aunque el otro haga ruido. Hay un mito viejo que sigue vivo en la mente de muchas personas, que México siempre tiene que escoger entre ser aliado total de Estados Unidos o enemigo. Esa idea es infantil. El mundo real funciona por intereses, por equilibrio, por negociación. México puede cooperar con Estados Unidos en seguridad fronteriza, en comercio, en inversión, y al mismo tiempo decir no cuando se trata de respeto, de soberanía, de trato digno o de presiones que dañan a su economía. Y lo que cambia con Sheinbaum es que esa postura deja de ser improvisada y se vuelve sistemática, se vuelve estrategia de Estado. Y eso, en un mundo multipolar, es exactamente lo que hacen los países que quieren subir de categoría. Ahora, si tú juntas todas estas piezas, empieza a aparecer un patrón que explica por qué tanta gente siente que algo se está moviendo, aunque no sepan decir qué. China y Rusia empujan un mundo con más centros de poder. Estados Unidos responde con proteccionismo, con presión, con aranceles como amenaza. México, en medio, se vuelve indispensable para la estrategia industrial de Estados Unidos y al mismo tiempo gana margen por el nearshoring y por la existencia de alternativas. Trump intenta dominar el relato con fuerza, pero descubre que la fuerza tiene costo. Sheinbaum responde con calma, pero la calma viene con apalancamiento. Y mientras tanto, el reloj corre hacia la revisión del TMEC, donde cada palabra, cada cláusula y cada amenaza puede reconfigurar la economía de toda la región. Y aquí va la parte más importante de todo esto, la que define el futuro. Este no es un juego de quién ganó el round en un titular. Es una guerra silenciosa por quién define las reglas. Trump quiere que las reglas vuelvan a ser Estados Unidos manda. Sheinbaum está empujando a que las reglas sean socios, no subordinados. Y el mundo, con China y Rusia moviendo piezas, con Europa buscando su propio interés, con países del sur global cansados de recetas impuestas, está mirando y aprendiendo. Porque si México, por peso económico y por integración, logra negociar con firmeza, sin romper, eso se convierte en ejemplo. Y si Estados Unidos descubre que no puede imponer sin pagar, eso también se convierte en precedente. Entonces, cuando tú escuchas que Trump retrocedió o que Trump moderó su postura, no lo leas como un gesto personal, léelo como señal de algo más profundo. Estados Unidos está aprendiendo a negociar en un mundo donde su palabra pesa, sí, pero ya no es la única palabra. Y México, por primera vez en mucho tiempo, está actuando como un país que entiende su valor en ese nuevo mundo. Y si tú quieres saber qué viene después, fíjate en 3 cosas, porque ahí se va a ver la verdad sin maquillaje. Primero, cómo evoluciona la cooperación en temas sensibles como agua y frontera, porque ahí se prueba si hay respeto real o solo conveniencia. Segundo, ¿qué pasa con la relación energética y con cualquier presión relacionada a terceros países como Cuba? Porque ahí se prueba si México puede sostener una política exterior propia sin pagar un precio excesivo. Y tercero, ¿cómo se preparan las piezas para la revisión del TMEC? Porque ahí se decide si Norteamérica se fortalece como bloque o se rompe en peleas internas, mientras China sigue creciendo con paciencia. Lo que estás viendo hoy es un ensayo general, un aviso, un recordatorio de que el viejo guión ya no funciona igual. Trump puede gritar, puede amenazar,
puede intentar mover la conversación, pero México ya no está jugando con miedo, está jugando con cálculo. Y cuando un país pasa del miedo al cálculo, ya no lo controlas con ruido, lo controlas solo si aceptas negociar en serio. Y eso, para muchos en Washington, es la verdadera pérdida de control. No que México se rebele, sino que México negocie como igual. Porque en la política internacional, la igualdad no se declara, se practica. Y Claudia Sheinbaum, con cada respuesta fría, con cada movimiento medido, está mandando un mensaje que se escucha mucho más lejos que la frontera. México ya no está esperando instrucciones, está escribiendo condiciones. Y lo que pasa en 2026 con el TMEC, con los minerales críticos, con el agua y con la energía, nos va a decir si este cambio fue un momento pasajero o el inicio de un nuevo orden en el continente.